suffering and something to be done. The many countries where governments realize that they have to do something because of the immense and growing suffering of the people are really unable to change anything in a multilateral space. So I'm not saying multilateralism is dead. I think it is certainly in difficulties, but can well be revived. But I do believe that we should not only keep talking about the changes that we want and need in the multilateral space, because those are not going to happen immediately. I mean, so we have to have a plan B to deal with the situation we face. In other words, what can we do now in the next 3, 4, 5 years, uh, given the geopolitics and given everything else? And here I believe that perhaps some of our energies have to be thinking much more along regional lines, on sometimes national lines. I have just come from the G20 meeting in Johannesburg, and I'm currently in Senegal. What was very fascinating to me about the G20 meeting, and I'm again going to be frank because I know I'm among friends here, is that South Africa, which internally, yes, there are lots of concerns and issues with what the government is doing, but South African government has been quite clear about its desire to transform the global architecture, to enable much more taxation of the wealthy, to reduce inequality, to the point where the South African presidency actually commissioned a report by a committee of which I was a part, specifically to look at the issue of inequality. The first time the G20 has looked at it. Now, what was unusual about this meeting is that, first of all, of course, the US not only didn't come, but threatened the South Africans not to try and issue a declaration. And according to many delegations who were present, actually were working the phones to prevent the delegations from agreeing to a resolution. Despite that, there was a resolution. Okay, watered down, not exactly everything we would want. But then let's face it, G20 resolutions don't necessarily get implemented. So the point is, there was a resolution, which was already a major political and diplomatic victory for the South Africans. But what is also more interesting is that more and more countries were willing to come together once there was a very strong government positioning itself to say something very clearly. And I think that is the hopeful sign. And it's a hopeful sign because, again, a surprise to us, we presented our report both to the Sherpas meeting and to the final leaders meeting. The surprise to us was the number of leaders' statements that explicitly mentioned the report on inequality, endorsed our conclusions and recommendations. I'm really shocked to report that because many governments are not doing the things that we think need to be done. And certainly many governments are actively working in the opposite direction. Yet we got many governments recognizing the problem, endorsing the broad conclusions and proposals, and going along with the idea of having a permanent independent panel on inequality along the lines of the IPCC that would monitor the trends, would look at the drivers, would assess the data and the reliability of the data, and look at the different alternative practices that are available to reduce inequality. Some surprising governments as well. I mean, yes, we have some progressive governments who are definitely leading the way. South Africa, Brazil, and Spain were the champions. But we had various other governments. A government in Norway, which is broadly seen as not on the left side of the spectrum. A number of other governments, including in Africa, the Irish government, and so on. Now, this, I believe, is a sign that they also recognize the issues. And I think this is also a sign that many governments recognize that the international inequality is also becoming untenable. We were surprised that the European Council strongly endorsed the report and the proposal. Now, what does this mean? It means that the space for plurilateral initiatives is still there. And I think really that's where we have to focus our attention now, because we can keep demanding all the reforms we want in the international financial architecture, whether it is governance of the IFIs or increasing SDRs or doing something about the debt problem or, all of the issues that we have been talking about for a very, very long time. We can and we must keep mentioning those. But let's also focus our energies on getting governments to work together in some specific areas, particularly
in terms of raising progressive taxation from multinational corporations and domestic extremely wealthy people, domestic residents who are ultra-rich individuals, and shifting the burden of taxation from regressive to progressive. In terms of debt, genuinely having a debtors platform. The UN debtor platform that was proposed in Seville is a good idea in principle, but it is not working because most debtor countries don't want to be there, don't want to be the first ones there. It's kind of seen as a stigma. It's seen as something. It is much better to develop back channels across debtor countries, beginning with sharing information, beginning with talking about how exactly to negotiate, working out where some countries have managed to get different deals from the IMF and why, and not just because they're favored by the United States government. There is a particular government we know which gets a deal every time from the IMF when the party in power is favored by the US government. But there are others that have managed to secure deals that are better. And so it's important to share that kind of information. We could actually develop coalitions in many different areas, specifically on the kinds of things that we are talking about for the global architecture, but thinking of it not necessarily regionally, but plurilaterally, that is, finding willing partners and coalitions. I think that is more possible now. And I felt that simply because I saw that many of uh, the delegations that had come. And, this particular G20, Trump disparagingly called it the G100 because of the fact that it was so much more inclusive, because the South African presidency had invited many African countries, but also many other friendly governments. So it was a very large gathering of different governments. I think there was a greater realization that this cannot go on. It's reached a point where something will break. And so they are more willing to consider options. And therefore, the power of combination, even of relatively small or regional or plurilateral groups, is something that we need to exploit. So I would really suggest to Latindad, we're all in very difficult geopolitical circumstances. And I know in Latin America, you're particularly going through a rough period in some countries. And we have elections next year, which may also generate problematic outcomes. But wherever we can and however we can, we should be pushing for these kinds of combined initiatives, coalitions of countries, to push the kinds of reforms that we have been asking for at least for a decade now without much impact. I'm going to stop here because I'm really anxious to hear Juan Pablo and the others. Muchas gracias, Hayati, por esas palabras, por compartirnos este conocimiento. Me quedo con que no debemos hablar solo de lo que queremos, no se trata solo de hacer una lista de deseos, sino que tenemos que hablar, tenemos que concentrarnos en lo que se puede hacer. Sabemos que muchos gobiernos reconocen el problema, pero cuando las discusiones surgen, los actores claves faltan. Y faltan intencionalmente, porque hay estrategias dirigidas para que falten. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Respondiendo la pregunta sobre qué oportunidades y desafíos hay para incorporar los derechos en esta nueva arquitectura, es enfocarnos en áreas ciertas, en áreas concretas. Ese es el desafío. Y que hagamos esto de manera conjunta, que concentremos nuestros esfuerzos. Muchas gracias, Hayati. Vamos a pasar ahora con Juan Pablo Bojolavsky, de la CONICET de Argentina. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿cómo incorporar los principios de derechos humanos a los instrumentos de gestión de la deuda, como los presupuestos públicos, el análisis de sostenibilidad de la deuda o las reglas fiscales? Y para complementar, ¿cuáles son los desafíos en el abordaje de las desigualdades de género, de tal manera que la gestión de deuda no las profundice? Adicionalmente, les comento que Juan Pablo nos va a presentar la exposición de fotos que tenemos atrás. Tiene un breve video en el que tomará un par de minutos para hacerlo. Adelante, Juan Pablo, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias a Latindad, CEDES y el resto de las organizaciones, sobre todo a Patricia, Verónica,
por la invitación a ser parte de estas discusiones y también el espacio abierto para exhibir las fotos. Entonces, la pregunta vertebral propuesta para este panel es cómo incorporar los principios de derechos humanos en las políticas de deuda. Y bueno, mi propuesta a la conferencia cuando me invitaron a este panel fue, porque bueno, son preguntas grandes, ¿no? Y explorar las respuestas a partir del proyecto fotográfico que producimos entre 2024 y este año junto a Jairo Álvarez, que es un fotógrafo argentino que vive en Copenhague, y quisiera ahora correr un video corto contando de qué se trató el proyecto y bueno, y después volvemos y les cuento algo más sobre este proyecto. Bueno, gracias. En medio de una política de ajuste restrictiva, la pobreza en Argentina trepó más de 11 puntos. La huelga general de 48 horas. Y a la espera también de un rescate del Fondo Monetario Internacional. Es el nivel más alto en los últimos 20 años. Hola Jairo, ¿cómo va? Me gusta Jairo, pero ¿vos crees que la mayoría de la gente lo va a entender? ¿Que la mayoría de la gente lo va a entender? Dejar un poco de libertad al observador para reinterpretar y crear su propia visión de la foto. Su propia visión de la foto. Amelia Chalmers struggled for years to take care of two daughters. A mostrar la verdad de las conexiones, quién se beneficia, quién se perjudica, cuáles son los mecanismos de explotación. Es un desafío a que trabajemos juntos tratando de entretejer estas diferentes ideas, visiones y paradigmas, ¿no? que van hilvanando el arte, los derechos humanos y las ciencias. Bueno, ¿ahí me escuchan? Yo no los escucho, ¿eh? Yes, we can hear you. I can hear you. Ok. Bueno, una vez corrido el video, no, les cuento que la denuncia política fundamental que motorizó las discusiones iniciales de este proyecto fotográfico, el diseño, el ajuste de los bocetos, en general el proyecto viene dado evidentemente por cómo funcionan las finanzas hoy. La mercantilización y financiarización de la educación, la vivienda, alimentación y otros commodities altamente sensibles al desarrollo humano, el recorte fiscal sobre las partidas también sensibles a los derechos humanos, las deudas de las personas forzándolas a trabajar más y más para pagarlas, las prácticas predatorias de los fondos buitres, la especulación, tasas de interés usurarias, el rol regresivo del Fondo Monetario y el Banco Mundial, el peso desproporcionado de la deuda sobre las mujeres, eh, la deuda acelerando el cambio climático, las finanzas modelando nuestros sueños. Son todas estas algunas de las ideas que atraviesan las fotografías de la serie uno que se llama Mirar la deuda. Y al final del día, estas conexiones y situaciones complejas y abstractas suponen, ya lo sabemos, mecanismos concretos que trituran la vida de millones de personas en el mundo. Las imágenes estas que proponemos, que exhibimos, permiten simplificar y materializar esas relaciones.
y así este empeño fotográfico lo que busca es contener una fracción prominente del mundo en nuestras cabezas, como si fuera de alguna manera una antología de imágenes. En esa línea, las fotografías que se presentan hoy eh, aspiran a irrumpir en el marco de una cultura contemporánea que hoy está apoyada en el flujo constante de imágenes como hiperresumen de ideas y emociones. Entonces, la imagen ayuda a concentrar y aunque no admita interpretaciones unívocas, tal como tratamos de explicar en ese diálogo en el video, el contexto de uso puede multiplicarse más fácilmente que la palabra escrita, y más aún la palabra escrita para una audiencia muy especializada, demasiado académica. Por otra parte, creemos con Jairo que lo visible no es más que el conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar, es decir, es algo distinto a la realidad. Entonces, lo que es visible es un invento, es el resultado de una operación que tiene al sujeto que mira como participante activo de ese proceso. No hay significado de las fotografías que no esté situado en las coordenadas subjetivas y contextuales que le da, que le da origen. Pero entonces, yendo a la pregunta central para este panel, ¿cómo sería visualmente un mundo sin deuda? O al menos un sistema de deuda que no esté basado en la explotación de la mayoría de la población, sino que adopte un enfoque de derechos humanos. Bueno, tomamos estas preguntas fundamentales pensando en los debates que se llevaron a cabo en Sevilla hace unos meses, en la Cuarta Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo. Como sabemos, en esa conferencia se discutió y se decidió quiénes, en qué medida y cómo se financiarían los ODS. En algún punto se debatió entonces cómo sería la arquitectura financiera internacional para los próximos años y ya conocemos los resultados decepcionantes de la conferencia. En la fase 1 del proyecto fotográfico, que se publicó en el 2024, se tituló La deuda y su mundo. Estas fotos ya implicaban un cruce epistémico en el sentido que permite al arte transgredir límites convencionales porque es permeado y refleja un mundo cada vez más difícil y complejo donde las finanzas juegan un rol central como determinante de la vida. Entonces, las fotos de la fase 1 eran sobre todo libelos gráficos de denuncia, es decir, tratan de explicar y desenmascarar cómo la deuda, tanto pública como privada, y las políticas económicas ortodoxas, usualmente implementadas para asegurar el reembolso de la deuda, cómo afectan de manera adversa y profunda una amplia gama de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que pudieron ver en la fase 1, en la serie 1 de las deudas. Pero en la fase 2 del proyecto, que se titula Más allá de la deuda, planteamos una serie de propuestas y reclamos específicos para la modificación de la arquitectura financiera internacional para que las finanzas estén al servicio de la gente y no al revés. Entonces, intentamos fotografiar cómo sería ese mundo. Entonces, no es una muestra fotográfica contemplativa, sino que se trata de una acción artística utópica. ¿Cómo sería la arquitectura financiera internacional si se adoptara un enfoque de derechos humanos visualmente? Entonces, evidentemente hay algo utópico en este proyecto fotográfico. Son muchos los reclamos que se plantean y se plasman en esta colección de fotos, esta que se titula Más allá de la deuda. La imagen es complementada por los títulos de las fotografías. Uno de los reclamos consiste en la reducción, en el alivio de la deuda de los países del sur global, para que el espacio fiscal de los estados deudores pueda destinarse a asegurar la realización de derechos y el desarrollo del país. También se demanda la determinación de intereses que no sean usurarios ni abusivos, que no subyuguen ni exploten a los deudores. En esta utopía, el Fondo Monetario y el Banco Mundial están centrando sus esfuerzos no en que se reembolsen los créditos a toda costa, sino en reducir los niveles de pobreza y desigualdad.
Los precios de bienes y servicios directamente relacionados con derechos humanos, concretamente alimentos, no están sujetos a la especulación financiera. Antes que cualquier cosa, son derechos, no son mercancías. Las finanzas apoyan las economías verdes. Los préstamos se pactan en moneda local, no en divisas extranjeras. Existen alternativas económicas heterodoxas a la austeridad. La actividad financiera debe ser regulada porque las finanzas desreguladas tienden a la concentración extrema de la riqueza, el abuso de poder. La sostenibilidad de la deuda es evaluada desde una óptica que incluya los derechos humanos y la vida. La deuda no puede ser considerada sostenible si su pago implica la violación de derechos humanos. La valorización de la ciencia y la educación por sobre la financiarización de los aspectos de la vida. Bueno, en este mundo utópico, los países del sur global tienen una mayor participación, es decir, cantidad de votos en las asambleas del Fondo y del Banco Mundial. Eh, Se asegura una mayor transparencia a los préstamos y condiciones de contratación. Eh, en caso de un evento climático extremo en países deudores, automáticamente se suspende el pago de la deuda y se procede a su reducción. Y la economía feminista tiene un mayor peso que un enfoque exclusivamente monetarista en este mundo utópico que tratamos de fotografiar. Entonces, decimos, si para la transformación socioeconómica hace falta haberla recreado en el imaginario a través de una expresión artística, nuestro propósito es reinsertar esas aspiraciones, entre comillas, imposibles en nuestras realidades para desestabilizar precisamente una visión asfixiante, desencantada y adormecida del mundo. En definitiva, tratamos de fotografiar lo imposible para que se vuelva posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido muy interesante. En verdad, aquí hemos estado viendo las fotografías y claro, entendemos muy bien el concepto. La deuda es una trampa, es un desafío y creo que aquí es nuestro desafío. La exposición fotográfica es impresionante. Nos gustaría que le traslades nuestra felicitación a Jairo Álvarez, entiendo que es el autor, y bueno, creo que todos tenemos nuestros favoritos. A mí me encanta el tablero de ajedrez inclinado en el que el un equipo tiene todas las fichas y el otro ninguna, porque se asemeja, o sea, es lo más visual que veo de la cancha en la que estamos jugando. Una cancha inclinada con árbitro comprado, que sería otra fotografía que podríamos hacer. Entonces, bueno, te agradezco mucho por esta perspectiva tan interesante de cómo podemos abordar los derechos humanos. Bueno, gracias. Vamos a... Gracias por los comentarios. Y agrego, además ganan las piezas blancas a las negras. Gracias por esa aclaración, Juan Pablo. Excelente, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con Alberto Acosta. Alberto Acosta, como les decía, es expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador y tiene una amplia trayectoria en la política económica de este país. Alberto, Ecuador tiene una historia compleja de su deuda externa, como todos nuestros países, ¿no? ¿Qué desafíos hay hacia los próximos años en y desde los países de América Latina para eliminar el impacto de la deuda, principalmente en los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria y la soberanía energética? En primer lugar, muy buenas tardes a todas, todos. Para mí es un gusto reencontrarme en este ámbito de Latindad y con la convocatoria de los compañeros y compañeras de sedes. Mi reflexión va a ir más por otro lado. Me voy a sintonizar con la lógica utópica que planteaba Juan Pablo. Y parto con la lectura de un par de páginas porque creo que hay que aprovechar mejor el tiempo, porque si me suelto con el micrófono abierto a hablar, puedo pasarme del tiempo previsto. Entonces, si me permiten, voy a leer rápidamente estas par de páginas diciendo lo siguiente. Las manifestaciones de la crisis civilizatoria que estamos atravesando es una crisis civilizatoria, desatadas e influenciadas por una suerte de virus mutante, el capitalismo,
llegan incluso a expresarse como una suerte de crisis del sentido histórico, en términos de una aparente desaparición de las grandes soluciones y las grandes alternativas. Es normal que cuando se discutan estas cuestiones de deuda, de finanzas, en esos encuentros internacionales, la utopía está ausente. Y creo que esa es una de las grandes tareas, comenzar a recuperar las utopías. Sigo entonces en mi lectura. Así como las serpientes cambian de piel de tiempo en tiempo y continúan siendo serpientes, el capitalismo se mimetiza, se camufla y sigue reptando, pero no deja de ser capitalismo. Estoy pensando cuando ahora se habla del capitalismo verde o de la economía verde, capitalismo al fin y al cabo. Es entonces un gran reto comprender lo que representa su esencia para no quedarnos estudiando las pieles, entre comillas, que van quedando en el camino. Yo no creo que estamos en una nueva etapa civilizatoria, como dice Varoufakis. Yo no creo que haya un tecnofeudalismo, sino que estamos viviendo un capitalismo tecnofeudal, capitalismo al fin y al cabo. Para poder dar pasos orientados a otros horizontes postcapitalistas, precisamos tener claro el devenir histórico de la humanidad. A la par, habrá que considerar que su futuro está amenazado por varias fuerzas destructivas derivadas de la acumulación del capital, la codicia que le mueve, que sostiene en estados autoritarios y en su poder ideológico que han llevado a las sociedades y a los ecosistemas a un colapso. Vivimos un colapso ecológico y un colapso social. Así como se habla de calentamiento ambiental, calentamiento del clima, también podríamos hablar de un calentamiento social. Los dos fenómenos son parte de la misma moneda, parte de esta civilización del capital que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que asumir una realidad lacerante y complicada. Por un lado se acelera la deshumanización de la humanidad y por otro lado la desnaturalización de la naturaleza. Todo es mercancía, seres humanos y naturaleza. Es la esencia del capital, que es lo que tenemos que tener entre manos. Y así, si la economía debe subordinarse a los mandatos de la tierra, los derechos de la naturaleza, que no son lo mismo que los derechos ambientales, también debe someterse a las demandas de la sociedad humana, que es parte de la naturaleza misma. De hecho, si se plantea superar la explotación de la naturaleza en función de la acumulación del capital, con mayor razón habrá que dejar atrás la explotación del ser humano. Y entonces aquí estamos obligados a incorporar simultáneamente los derechos humanos ampliados y los derechos de la naturaleza, que no se contraponen, sino que por el contrario se complementan y se potencian. Justicia social tiene que venir de la mano de la justicia ecológica. Quedemos claros, si solo tratamos de proteger a la naturaleza olvidando de los seres humanos, haríamos un simple ejercicio de jardinería. En ese escenario, el reto precisa entonces una racionalidad social y ambiental con una radicalización permanente de la democracia, capaz de deconstruir la actual lógica de la producción y el consumo. No solo hay que preocuparnos de la finanza, sino también de las lógicas de producción y consumo. Hay que desengancharse de los engranajes y mecanismos perversos del mercado mundial, sobre todo de sus lógicas financieras especulativas, al tiempo que se propicia una gran transformación. Pensando, como decía Karl Polanyi, hay que pensar el mundo desde otra perspectiva. Y en ese escenario, ¿qué es lo que tenemos que hacer si realmente queremos pensar en clave utópica? Comenzar a pensar en otra economía para otra civilización, una economía que vaya cerrando a la economía convencional agonizante y que abra la puerta a otros horizontes que podrían ser, no los únicos, lo que es el buen vivir o suma causai, el alli causai, el suma camaña, el ñandareco, el teco porá, el cuimemogén, o como ustedes quieran entender, otras formas de entender la vida y de organizar la economía misma. En ese escenario es preciso abrir la puerta para rescatar otras lógicas económicas existentes en el mundo, como es la economía feminista y muchas otras opciones. Pero aquí 5 puntos claves. Los 4 primeros los denuncio, quinto trato de explicar un poco más. Lo primero que tenemos que hacer es desembarazarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Ese es un camino sin salida. No hay posibilidad
de que exista equilibrio ecológico y equilibrio social si seguimos atados a la religión del crecimiento económico permanente. Punto. 2, hay que comenzar a pensar más desde la economía local y desde la economía nacional y no estar sintonizados únicamente con el mercado mundial. 3, el mercado en general es apenas un buen sirviente y no será nunca un buen amo. Ya lo decía Karl Polanyi hace muchos años atrás. Luego tenemos que comenzar a discutir temas fundamentales, como la transición energética. Hasta el momento no hay una verdadera transformación energética. Nos tratamos de liberar de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, y lo único que hace es seguir produciendo más energía para seguir aumentando, sin desmontar siquiera esa lógica. Y nos embarcamos en una salida perversa. Piensen ustedes lo que significan los automóviles eléctricos, una suerte de neocolonialismo que obliga a extraer las tierras raras, el litio, el cobre de los países del sur global, y todo en nombre de una transición energética. Un cuarto punto para mí, el cuarto punto para mí fundamental es repensar la institucionalidad económica global. Tenemos que tener la capacidad de comenzar a pensar en un mundo sin el Banco Mundial y sin el Fondo Monetario Internacional. 80 años son de más, es un fracaso continuado, al menos para los países del sur global. Tenemos que comenzar a echar abajo todas aquellas lecturas que nos tienen enfrascados, como los sistemas de Basilea, que piensan cómo hacer funcionar los bancos privados y no la economía popular y solidaria, por ejemplo. Tenemos que comenzarnos a olvidar de todos índices de riesgo país, que en realidad son índices de riesgo para la democracia. Hay que sacrificar educación, hay que sacrificar salud, hay que sacrificar el bienestar de la población para tener un buen índice de riesgo país. Son índices de riesgo para la democracia. Tenemos que comenzar a olvidarnos de las calificadoras de riesgo a las que les rendimos pleitesía y nos generan muchas dificultades. Entonces, hay que repensar la institucionalidad económica global. Tenemos claro que esa institucionalidad, la existente en el capitalismo, es un extremo insuficiente incluso para el normal funcionamiento del propio capitalismo. Tiene muchas dificultades y seguimos poniéndole parches o aspirando a sugerir parches para esa institucionalidad. Y por cierto, esa institucionalidad no brinda posibilidades para una transformación radical desde adentro. Sin embargo, la realidad concreta nos obliga a distinguir espacios al poder construido con el fin de resolver urgencias inmediatas que implican la supervivencia de millones de personas y de la misma naturaleza. Tenemos que disputar las narrativas. Algunos puntos en disputa están en la institucionalidad económica internacional, aclarando que esa disputa tiene como objetivo el generar procesos que viabilicen la transición postcapitalista. Si no estamos en esa línea, seguiremos siendo simplemente vulcanizadores, parchadores del sistema, y esa no es, creo, nuestra tarea. Este esfuerzo debe enmarcarse en una estrategia de transiciones múltiples que puedan entrar en debate con otras propuestas regionales e internacionales en diversos ámbitos de la vida. Y aquí unas cuantas ideas fuerza, simplemente para dejar sentado cuáles podrían ser elementos de esa nueva cultura financiera internacional pensada en la transformación del sistema y no simplemente en sostener el sistema con mejores condiciones de vida para la población y menos afectaciones para la naturaleza. Aquí les planteo elementos que ya venimos trabajando y que los trabajamos con un gran amigo aquí presente, Óscar Ugarteche, con el cual sumamos más de 80 años de discutir temas de deuda externa. Y los dos mismos nos acercamos ya a los 80 años. Esta es la realidad. Con Óscar propusimos un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana. Eso es una primera aproximación hace 25 años. Y esa idea se discutió 2 veces en Naciones Unidas. Surgió desde abajo, desde espacios comunitarios. Con Fonda trabajábamos en esa época y tratábamos de impulsar alternativas, pero hemos seguido ampliando algunas cosas con Óscar y otros con otros amigos como John Cajas Guijarro. Necesitamos un código financiero internacional. Tenemos que necesitar un código financiero internacional para pensar una nueva arquitectura financiera. Necesitamos tener un banco central de finanzas y fomento mundial. El Banco Mundial no sirve para nada. Yo sugiero, nadie espero que se me enoje,
que deberíamos invitarle a todos los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a un gran encuentro para agradecerles su trabajo. Pero yo daría la precaución de ponerles un candado a que no vuelvan a salir. Luego requerimos unas redes de seguridad en temas de información y estabilización financiera. Requerimos y debemos aplicar unos impuestos estabilizadores. Hay una propuesta como el impuesto Tobin, que no es nada nuevo y no se ha avanzado mucho al respecto. Hay unos sistemas de calificación internacional de riesgos y finanzas que tengan en cuenta, en primer lugar, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Cualquier calificación que esté pensada solo en la lógica de los mercados, de los capitalistas, no nos sirve para nada. Necesitamos, algo que es urgente, eliminar los paraísos fiscales. Necesitamos también tener una codificación y mecanismos de sanción a los crímenes financieros. Hay que ir pensando cómo regulamos el endeudamiento público y cómo fomentamos unidades monetarias regionales, porque esa es una de las grandes tareas. Hay que construir otro mundo en el ámbito monetario. Y por supuesto, un Tribunal Internacional de Arbitraje de Inversiones y Finanzas y el Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, que trabajamos con Óscar Ugarteche. Todo esto tiene que hacerse clave de una vocación utópica de futuro, como planteaba ese peruano que murió muy joven, Alberto Flores Galindo. Esa es la tarea, transformar el mundo. Yo no me contento con menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Esto se está poniendo interesante. Les llamó la atención sobre el hecho de que la doctora Josh nos llamó a salir de la utopía y pensar en los cambios que son posibles y concentrarnos en eso. Alberto nos invita a repensar las lógicas de producción y consumo desde la utopía. Entonces esto puede ser muy interesante. Me gustó mucho también esto del capitalismo tecnofeudal. Y también es importantísimo reconocer que el capitalismo es el virus, y el capitalismo, aunque sea verde, sigue teniendo el virus, verde, pero es el mismo virus. Entonces, con estas ideas vamos a dar paso a las palabras finales. Vamos a hacer un cierre con Patricia Miranda, que es la presidenta de Estar en Latindad. Entonces, con Patricia me gustaría explorar, porque recuerden que también estamos de cumpleaños, ¿no? Latindad nació hace 25 años, no, de Latindad. Latindad nació hace 25 años, justamente con el tema de condonación de deuda, y se logró reducir su peso con un alivio de deuda. Ante la situación actual, Patricia, en América Latina y los países del sur global, ¿qué oportunidades y desafíos se tienen? ¿Y qué plantea Latindad y sus redes hermanas en otras regiones? Muchas gracias, Julio. Y efectivamente, hace 25 años nace Latindad con el tema de la deuda y el jubileo de la deuda, y por lo que comenta, parece que Alberto y Óscar, sus primeras palabras de bebé fueron deuda y no mamá, ¿no? Bueno, pero después de la deuda, obviamente necesitábamos, no era suficiente, no fue suficiente esa condonación, no fue suficiente solamente tener una condonación por algunos años, sino que necesitábamos una reforma en la arquitectura financiera internacional. Y es uno de los motivos por el que hacemos esta conferencia en Ecuador, porque Ecuador ha sido la cuna de iniciativas y debates muy interesantes en las últimas décadas. Bien, para responder a la pregunta que me hace Julio, y yo quería compartir todo el trabajo que hemos estado haciendo con las demás redes que trabajan en deuda y desarrollo en otras regiones, África, Asia, Europa, Estados Unidos, que hay muchas coincidencias en todo lo que hemos ido conversando entre ayer y hoy. Sin embargo, también caí en la tentación de redondear todo esto con todo lo que hemos venido conversando estos 2 días. Y para iniciar, la deuda en los primeros lugares de las agendas internacionales y globales, por varios años ya es el tema número 1 en cuanto a diagnóstico, pero no en cuanto a solución. Hay buenos diagnósticos, hay buenas cifras,
que permiten hacer un análisis, pero ya cuando se trata de las soluciones ya no es tan urgente, ya no es tan importante. Y algo que rescato es una de las últimas frases que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, es: la deuda en los últimos años, sobre todo en el último, se ha mantenido estable, con niveles altos. Entonces, estamos tranquilos porque está estable, pero a pesar de que tiene niveles altos, ¿no? Entonces, esas contradicciones en perder el sentido de lo urgente y lo importante. Para América Latina, y lo hemos ido viendo, pero quizá no en cifras, por mencionar algunas, el 40% de los ingresos tributarios, son los últimos datos que tenemos al 2024, el 40% de ingresos tributarios se va en el pago de la deuda. Y este es un peso muy alto, es una realidad que viven nuestros países, que viven nuestros gobiernos, y los ministros de Economía y Finanzas de nuestros países, porque está ahí en su presupuesto. Entonces, no podemos obviar y decir, no es importante la deuda en América Latina. Vemos con estas cifras que sí es, y es un problema que nuestros gobiernos en toda la región tienen una urgencia por solucionar. Si bien nuestros países son heterogéneos y en cuanto a su deuda también, algo que es importante destacar es que de todas maneras el impacto de la deuda es el mismo, recae sobre la población. Y aunque hay una diversidad en América Latina, finalmente todas las personas expuestas a mayores vulnerabilidades reciben el mismo impacto. Por lo tanto, una reforma de la arquitectura financiera internacional, lo que hemos estado conversando estos 2 días, pero también es tema de conversación en espacios globales e internacionales. Lo que en mi percepción identifico es que todavía no hay un acuerdo en qué significa esta reforma. Y no hay un acuerdo desde el punto de vista teórico, político, de políticas públicas y de prioridades. Cada quien tiene una mirada, un pedacito que puede ser tan pequeño como decir, los canjes de deuda y con eso solucionamos, o una mirada mucho más grande, es decir, cambiemos la gobernanza de la arquitectura financiera. Entonces, todavía falta aterrizar más y con estas conversaciones creo que podemos contribuir muy bien. También veíamos que la deuda es un síntoma, pero requiere la acción de otros factores combinados, sobre todo para la realidad que vivimos en América Latina. Por ejemplo, vincular con el comercio, con la balanza de pagos, con modelos productivos, con políticas monetarias, como lo había mencionado, y no perder de vista esta clasificación que tenemos en América Latina, ¿no? Somos todos países de ingreso medio, y eso es una mirada tan angosta que esconde una serie de realidades que tenemos en nuestros países que no son tomadas en cuenta al momento de acordar políticas económicas globales. También hemos visto lo costosa que es la deuda para la región, que hay una deuda interna que todavía necesita ser más analizada, más desmenuzada, pero definitivamente ser incluida. Hay implicaciones de la deuda de los países ricos altamente endeudados. Y esto es algo que con Oscar venimos hablando hace tiempo, y como anécdota muy rápido, digo, en la crisis del 2008-2009, estábamos con nuestras colegas de APMDD, de Afrodad, de Eurodad, elaborando un pronunciamiento, y ponemos casi como de memoria, ¿no? Necesitamos la condonación de los países altamente endeudados. Pero tenían problemas ya de endeudamiento países como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que ya teníamos que ponerle otras características, porque no vaya a ser que estemos demandando la condonación de la deuda del G7, por ejemplo. Bien, con todo esto, bueno, la deuda pública además tiene impactos directos en la vida cotidiana y en las mujeres. Es importante hablar del endeudamiento de los hogares, la inflación de alimentos, el uso de los fondos de pensiones, que también tiene un fin especulativo en muchos casos, las migraciones derivadas de la crisis de la deuda, la austeridad, y como ya se decía, poner en el centro del debate a las personas. Entonces, este panel se llama Un llamado a la acción.
Y desde mi punto de vista y el punto de vista del equipo de Nueva Arquitectura Financiera, que ustedes ya los han visto en acción en estos 2 días, Rodolfo, Daniela, Jorge, Verónica y María Claudia, nos hemos quedado con algunos llamados que los invitamos a comentar, a debatir, para poder tener quizá una acción conjunta con ustedes. Entre ellas está, bueno, trabajar juntos para incorporar otros factores relacionados a la deuda, como el monetario, pero también los modelos productivos, nuevas reglas de juego en la deuda, incluyendo esta relación entre política fiscal y monetaria que es muy distinta para nuestros países respecto a países desarrollados, pero con un enfoque feminista y de diversidades. Identificar en qué se usa la deuda en América Latina, por qué no tiene un efecto multiplicador. Y yo les invito a que lo analicemos. Tenemos miembros en toda América Latina, estamos aquí de 15 países, hagamos un análisis a nivel de nuestros países. También que podamos contribuir a este llamado a conformar un bloque latinoamericano de nuestros, idealmente, ministerios de economía y de finanzas en el país, que a pesar de toda la heterogeneidad que pueda haber, pues se pueda tener una posición conjunta de negociación de este cambio de reglas de juego. Al mismo tiempo, demandar con más fuerza una reforma en la gobernanza, es decir, nuevas reglas de juego. Y esto para nosotros parte también de tener un espacio donde se pueda hacer esta negociación de manera más justa. Y esto es a través de una convención marco de la soberana en Naciones Unidas, donde con todas las limitaciones que también tiene este espacio, las decisiones se toman un país, un voto, y no como en otros espacios donde actualmente se toman las decisiones como el Fondo Monetario, que está basado en $1, un voto. Por otro lado, tenemos muchos elementos para hacer un seguimiento y una demanda en la implementación de lo que fue el compromiso de Sevilla. Hemos estado escuchando estos 2 días cuáles han sido esos compromisos, esos acuerdos. Hay varios relacionados con deuda, con arquitectura financiera, y por lo tanto demandar la implementación de estos acuerdos desde nuestra parte también va a ser muy importante. Trabajemos un poco más en esto, por ejemplo, con UNCTAD, y ayer conversábamos, que para quienes estuvieron en ese panel, y UNCTAD dice, bueno, para el Club de Deudores necesitamos muchas cosas, entre ellas ideas, reportes. Entonces ahí también hay una oportunidad de contribuir a que este proceso pueda funcionar, y también porque UNCTAD, más allá de ser un aliado importante para la sociedad civil, es una alternativa muy importante frente a instituciones como el Fondo Monetario Internacional en lo que se refiere a deuda. Promovamos análisis de sostenibilidad de la deuda que no estén en el Fondo Monetario Internacional, y ayer se veía que los países también pueden hacer sus propios análisis de sostenibilidad de la deuda, más reales, con datos propios, pero además con participación de otros actores como sociedad civil. Bien, para ir terminando, porque hemos conversado de muchas cosas, por ejemplo, el repensar el rol de los bancos centrales para invertir más en la región, eso también es clave. Impulsar una reforma profunda del sistema financiero internacional mientras se fortalecen y amplían espacios alternativos, como por ejemplo los BRICS, que estuvimos también hoy conversando sobre este tema, y promover sistemas de pago alternativos que rompan la lógica del dólar y reduzcan la dependencia externa para los países de la región. Replantear y ampliar las asociaciones público-privadas como una públicas en lugar de público-privadas como una herramienta estratégica de cooperación. Y algo que salió también mucho en las conversaciones es promover una mirada también nacional de los bancos de desarrollo, además de, por supuesto, la banca internacional y regional. Hay una oportunidad en la banca de desarrollo donde hay recursos, hay financiamiento, y sobre el cual no tenemos una perspectiva de seguimiento y de propuesta.
Finalmente, entre esto que decías, Julio, que también menciona Yayati, lo mencionó Antonio Freitas de Brasil esta mañana, es, bueno, vamos entonces en medio, entre lo práctico, pero también sin perder de vista este rumbo, esta esperanza que tenemos, que es la utopía, basados en que sí, necesitamos otro sistema, en que otro mundo es posible. Y finalmente, como otro llamado a la acción, estoy muy contenta con toda la riqueza de la conversación y del intercambio que hemos tenido. Por lo tanto, creo que parte de esa acción también va a ser seguir, por supuesto, en contacto, pero repetir más este tipo de conferencias, este tipo de reuniones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Con esto estamos dando fin. Quisiera resaltar sobre estas últimas palabras. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no ha sido suficiente lo avanzado, pero ha sido importante, porque estamos aquí conversando del tema, y ya lo andado no nos quita nadie, como quien dice. Sí, pero también coincido en que no hay acuerdo técnico, ni siquiera en cómo abordar el problema. Y justamente para eso estamos aquí. Creo que esos son los siguientes pasos que podemos dar. Nada está descartado. El hecho de que la deuda esté estable en niveles altos no nos favorece a nadie. Entonces, claro, vamos a tratar de empujar a una deuda, a un sistema de arquitectura financiera en donde el enfoque de género, en donde otra realidad sea posible. Les quisiera pedir un aplauso para todos los panelistas. Les agradecemos su presencia.